Hoy tenemos el honor y privilegio de contar con un profesor de nuestra escuela, don Juan Diego Giraldo, es profesor asociado, es matemático de nuestra sede, tiene maestría en matemáticas también de nuestra sede y ha dedicado los últimos 20 y pico de años a estudiar no solo temas relacionados con procesos estocásticos, sino también su aplicación en problemas relacionados con rentas vitalicias y pensiones. El profesor Norman, a quien agradecemos su valiosa presencia y compartir su conocimiento con nosotros, tiene algunas publicaciones en revistas internacionales y nacionales, y el título de su charla es Un modelo para pronóstico de la longevidad humana, aplicación al papel de las rentas vitalicias de la reforma pensional 2023. La charla tiene una duración aproximada de 45 minutos y las preguntas se formularán al final de la misma. Después de proceder, profesor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a mostrar primero como el resumen de lo que vamos a tratar. La reforma que está en proceso sitúa las rentas vitalicias como el bloque básico de la reforma. Por eso el interés era exponer algo acerca de esa figura, pero también mostrar los aspectos o componentes estadísticos. Ahora, voy a exponer también algunas opiniones acerca de cómo intervendrían estas rentas en el sistema pensional que propone la reforma. Son opiniones porque, en mi opinión, el documento todavía está en proceso de casi que corrección, adición y mucha discusión en los próximos 6 meses. Y finalmente voy a hacer énfasis en un fenómeno que se llama el riesgo de longevidad o incidente en la longevidad. La longevidad se va a discutir dentro de un modelo estadístico en el que utilizamos un concepto que se llama las distribuciones transmutadas para definir un modelo dinámico, o sea, que permita pronosticar la longevidad, o sea, la supervivencia, y mostrar cómo afecta a las rentas vitalicias ese pronóstico y, sobre todo, cómo afecta el costo de esas rentas. Bien. Entonces, primero, pues una pregunta para responder es: ¿qué es una renta vitalicia? Hacemos una anotación estadística. Miren, X va a indicar una vida, en general, pues, hombre y mujer, que tiene una vida remanente. Es decir, este es el tiempo que le queda por vivir de su ciclo vital a la vida X. Por eso la colocamos entre 0 y 110 menos X. Este 110 es la edad que adoptamos como máxima para un ser humano, por lo menos en el contexto colombiano. Esta variable aleatoria de X tiene unas distribuciones paramétricas que se denominan más leyes de mortalidad. Básicamente son parecidas o similares, por ejemplo, a las unidades en estadística como Weibull, Gamma, etc. Solo que tienen el detalle de que tienen un dominio entre 0 y 110 menos X, o sea, es un dominio finito. Ahora, los cálculos específicos hay que hacerlos en meses. Entonces, para eso tenemos que discretizar esta variable, que es un proceso muy simple. La multiplicamos por 12 y tomamos lo que se llama el techo, la función techo, o sea, el menor entero mayor o igual que 12 por Tx. El techo de 12 Tx es el último mes de vida del ciclo vital de X. Ahora,
Entonces, ¿qué es una renta vitalicia? Es un contrato, de hecho es un seguro. ¿Sí? O sea, se clasifica como un seguro, o sea, que lo rige toda la normatividad de los seguros. Garantiza pagos bien vencidos, a cambio de un pago, que se llama entonces la prima. Entonces, tan simple como esto. La palabra garantiza es clave porque es el contrato a muy largo plazo y en el que quien está a cargo de los pagos se compromete a realizar sus pagos. La renta que estamos definiendo acá es para una vida, pero en realidad puede ser una renta que incluya beneficiarios o grupo familiar. En este caso se llama una renta vitalicia con redención, porque revierte el pago a los supervivientes. Pero empecemos con algunas definiciones de tipo estadístico. Vamos a definir una variable Z, que es lo que llamamos el valor presente de esos pagos. Esos pagos los indiqué hace un momento como CESUCAP, pero los voy ahora a expresar de una manera más concreta, como el producto de una cosca TC, 1 más I sub Q, elevado a la K sobre 12, y este es el piso. No el hecho del piso. Esta expresión en particular hace que estos pagos aumenten en una tasa IQ cada año, y eso se llama la corrección por inflación. Entonces, esta variable Z lo que hace es que toma esos pagos, lo que pasa es que aquí ya los coloqué de manera explícita, C por 1 más IQ, y los descuenta, o sea, los lleva a valor presente con otra tasa y este es el factor de valor presente, el factor de 12. ¿Dónde está la parte estadística? Está en el límite superior de la sumatoria. Porque este límite va a cambiar en algún momento. Puede ser, por ejemplo, una persona que pues, fallece muy pronto, entonces esta sumatoria realmente va a contener pocos humanos, o puede ser una persona muy longeva. Y en ese caso, el número de humanos es grande. De eso es lo que da la variación a Z. Bueno, la ley habla de 13 pagos, ¿cierto? Porque hay una mesada 13 que no la incluí acá para no recargar demasiado las fórmulas. Entonces, la distribución de Z va a tener una forma familiar para los estadísticos, va a tener una moda y posiblemente una asimetría, etc. Lo que nos interesa es el valor promedio de Z, porque el valor promedio de Z es el valor de la renta vitalicia. Aquí lo estoy llamando el costo neto. La palabra neto se refiere a que es antes de cualquier recambio. Ahora, esa parte es muy importante porque quien vende la renta vitalicia le incluye unos recargos por el riesgo que asume al pagar esa renta. Entonces, enseguida vamos a comentar sobre esos riesgos. De manera que el costo neto es una base que posiblemente se incrementa por esos recargos. Entonces, acá tenemos la expresión ya concreta. Si ustedes observan, el límite inferior, bueno, y superior ya son números, y siguen los mismos factores y aparece este factor K sobre 12 ¿Qué es eso? Bueno, acá lo tengo definido. Si en lugar de K sobre 12 simplemente colocamos T, tiempo, esta es una probabilidad de supervivencia. O sea, tomo T, la variable, y calculo la probabilidad de que T sea mayor que T minúscula, esta es la probabilidad de supervivencia. Entonces, en esta probabilidad se concentra un riesgo muy importante, o
su variación es la que explica ese término, se llama riesgo sistémico de longevidad. La palabra sistémico se diferencia de la palabra sistemático. Sistémico significa cuando todo un conglomerado se afecta por un fenómeno. Es decir, esta vida puede ser muy longeva, puede que no lo sea. El hecho de que sea muy longeva es un riesgo de extramortalidad, pero si toda la población, a toda la población le aumenta esta probabilidad, se llama riesgo sistémico. Y es lo que está sucediendo. Es decir, yo creo que todos ustedes han oído que la esperanza de vida está aumentando, que en general pues hay personas más longevas y eso se llama entonces el fenómeno de longevidad. Bueno, ¿por qué se llama riesgo? Enseguida ya explico un poquito más esta parte, pero básicamente es esto. Los seguros de juegan, decir pues que juegan no es muy preciso, pero voy a de pronto adelantar un aplico. No sé si puede ver no. Voy a explicarlo acá mejor. Y voy a definirlo. El riesgo sistémico se puede definir la desviación de una población, en una población del número observado de muertes respecto al número esperado de muertes, debido a un aumento en la probabilidad de supervivencia. Cuando esa probabilidad aumenta, se supone que aumenta para todos, para, digamos, un país. Entonces, lo que va a significar que la esperanza de vida de una cohorte supere los pronósticos. El riesgo sistémico contradice el principio básico de los seguros. ¿En qué se basan los seguros? Es una idea muy simple, se llama teoría de errores. Si P es una probabilidad y SN de un evento, como dicen esto, y SN es el número de ocurrencias en los ensayos, el teorema de Boston dice que SN sobre N converge a P cuando N tiene fin. Entonces, ¿qué es lo que aplican las correas de seguros? Aseguran riesgos que tienen una probabilidad muy pequeña. N es el número de asegurados. Entonces, ellos saben que dentro de esa población solamente una proporción muy pequeña, ¿cuántos? N por P, en promedio, van a tener ese riesgo, pero los demás no. Entonces, cobran una prima a todos. Con esa prima pueden pagar los casos que se generen con esta pequeña porción de casos y el resto, pues, es bueno. ¿Qué pasa cuando ocurre un riesgo sistémico? Esta probabilidad aumenta, porque afecta a todos. Entonces, hay casos pues, en la vida real muy simples de entender. Por ejemplo, los accidentes de motos. Los accidentes de motos no se aseguran. ¿Por qué? Porque son probabilidades muy altas. Entonces, eso realmente no funcionaría bajo la lógica de la idea de los seguros. Eso es lo que quería mostrar. Voy a devolver donde estamos. Entonces, las otras cantidades que figuran en la tasa aquí es una tasa que utilizan las aseguradoras para descontar. Esa tasa puede aumentar o disminuir. Eso es una variable que va a depender de muchos factores, en particular, pues, cómo estén invertidos los recursos son estables, cómo estén invertidos y qué rendimiento obtienen las aseguradoras al invertir esta prima. Esos rendimientos permiten definir esta tasa. Los rendimientos pueden ser variables, pero esa tasa entonces escoge como un piso de los rendimientos que pueden tener. Ahora, la tasa IQ es el riesgo de inflación. Entonces, una pregunta, bueno, un cuarto riesgo es si existe un grupo familiar, por ejemplo, un cónyuge, un hijo o hija dependientes. Entonces, estas probabilidades cambian y ya se utilizan por ejemplo, la probabilidad de que un sobreviva XT.
realmente es que la probabilidad del máximo entre P y TY mayor que K sobre 12. Entonces, eso hace que estas probabilidades también aumenten. Cuando el grupo Gaussiano aumenta, estas probabilidades también aumentan. Entonces, ustedes creo que captan la idea de que acá hay tres factores que afectan de manera compleja el costo de una renta de interés. La tarea pues, de una aseguradora o una compañía es controlar estos riesgos. Controlar un riesgo es casi que una contradicción, los riesgos no se controlan porque ocurren precisamente. Entonces lo que se puede hacer es cubrirse en alguna medida diciendo, por ejemplo, a esto le aumentamos tanto para cubrir el riesgo de utilidad, le aumentamos tanto para cubrir el riesgo de inflación, le aumentamos tanto a la tasa de interés. Acá hay que decir algo en relación a la inflación. La inflación es el costo de vida. Y es una discusión que está en torno a si la nueva reforma va a incluir o no esta tasa. Porque perfectamente se podría escuchar, es decir, no voy a ofrecer, digamos, la protección por costo de vida, pero la idea es que sí. Ahora, por una ley pues, de casi matemática, lo que podemos ver acá es que hay un cociente. De este está en el numerador y este está en el denominador. Entonces, este cociente tiene que ser menor que 1. Y para eso necesitamos que I sea menor que I. Y ese es un problema muy difícil porque si I disminuye, eso implica que cuando el mercado tiene tasas muy bajas, no se puede ofrecer ese. O si se ofrece, entonces ocurre una distorsión en el indicador. Porque este cálculo ya no va a ser propiamente un valor suficiente. Hay un problema matemático aquí. Bueno. Recordemos un poquito en qué situación estamos en el país en este momento. La ley 100 creó 3 modalidades básicas de pensión, que son estas 3 que tengo aquí al comienzo: la renta vitalicia, el retiro programado y el retiro programado con renta vitalicia diferida. Posteriormente, en 2012, se añadieron 4 más, hasta un total de 7. Entonces, estas 7 figuras se añadieron para darle más flexibilidad a las opciones para jubilarse. Entonces, algo que se observa en la reforma es que elimina todas, menos la primera. Ese es un cambio muy radical, muy radical. ¿Por qué? Bueno, porque tal como estaba concebida la organización económica, quienes estaban a cargo del retiro programado eran las administradoras de fondos de pensión, las AFP. Y la renta vitalicia la ofrecen las aseguradoras de rentas o aseguradoras de vida. Son 2 compañías diferentes. Actualmente yo entiendo, pues, las administradoras de fondos de pensiones no estaban autorizadas para emitir renta vitalicia. Entonces, lo que está pasando con la reforma en este momento es que este retiro programado está desapareciendo. Eso podría, pues, como problema para las administradoras de fondos de pensiones, porque entonces, digamos, sus productos básicos no va más en el mercado. Entonces, esta es la explicación pues, de que nos observemos en la renta vitalicia, porque la reforma es muy clara y dice que solamente van a seguir la renta vitalicia. Vemos un momentico sobre qué dice la reforma. La reforma crea lo que se llama un pilar contributivo que consiste en un componente de prima media y un componente de ahorro individual. Lo llamamos CPL y CCAI. Entonces, cualquier persona que cotice al sistema, una parte de su salario va para CPL y otra parte va para el CCAI. O sea,
Y la parte que va para el CPM es hasta 3 salarios mínimos. Y de ahí en adelante hasta 23, 25 salarios, mejor 25, va para el CCI. Pero mire, aquí coloqué pues una formulita, es un excedente. Entonces, tenemos que entender que del salario, lo que los estadísticos entienden bien esto, este es como un truncamiento a la derecha. El salario se trunca a la derecha y esta partecita es la que va para el CPM. Y digamos, el excedente sería SX menos 3S, o sea, por encima de este punto de corte 3. Lo que exceda a 3, lo que exceda es lo que va para el CCI. Entonces, también se crea una administradora de fondos de pensiones del CCI, es lo que va, la figura que va a continuar con la idea, con la figura mejor de los de régimen de ahorro privado. La idea es que esta administradora es la que va a gestionar el tema de la renta vitalicia, porque Colpensiones también, digamos, la pensión de Colpensiones también es una renta vitalicia. Lo que pasa es que, voy a devolver un momento, por favor. Cuando analizamos los riesgos acá, la renta vitalicia de Colpensiones no es una renta producto de valor presente, porque no hay capitalización. Entonces, no hay una tasa ahí, no. Y el asunto de la inflación queda automáticamente resuelto en la renta de Colpensiones, porque al ser lo que llaman un sistema de reparto, los salarios que ingresan al fondo son los que se usan para pagar. Entonces, automáticamente están ya inmunizados contra el riesgo de inflación, porque usan el salario ya viene actualizado. Ese es uno de los detalles. Y, bueno. Entonces, el artículo 33 dice que el CCI se basa en el ahorro proveniente de las cotizaciones, ya lo vimos, son los excedentes, y respectivos rendimientos financieros, ya que por lo que se reciba es que se va a financiar esa tasa, esa renta vitalicia. Y acá, pues, el artículo 33 dice explícitamente que se podrá realizar a través de una anualidad vitalicia, mediante un mecanismo de control de costos. Acá coloco este detallito para indicar pues que la presentación del CDI va a ser la renta vitalicia y es una renta mensual hasta su fallecimiento y tiene sustitución o reversión a los beneficiarios por el tiempo a que ellos tengan derecho en sus presentes años. Esto confirma pues que la reforma está concentrada en la renta vitalicia. Finalmente, la pensión va a ser la suma de dos. La renta vitalicia, que es la fórmula que tengo aquí, más la que obtienen por pensión. Eso hace que sea el principio difícil decir de antemano cuál va a ser, por ejemplo, la tasa de sustitución. La tasa de sustitución es cómo se relaciona mi pensión con el salario que yo tenía antes de jubilarme. Que ya se sabe, por ejemplo, que en el caso de Colpensiones puede ser el 65% o subir más hasta el 80%. Y en el caso del régimen individual puede ser una tasa mucho más baja, que es de pronto el 35 o el 40%. Pero esas estimaciones ya no aplican acá porque los salarios ya no están calculados o las pensiones no están calculadas sobre el salario, sino sobre un truncamiento del salario y un excedente. Ya no se puede hacer ese cálculo.
esto lo mencioné. Esta segunda parte de la charla es exponerles un poquito de cuál fue la propuesta para el modelo de riesgo de longevidad, que realmente es un tema pues muy estadístico. Y bueno, les quiero contar algo sobre eso. En un artículo de 2009 se introduce el concepto de transmutar. Transmutar, ¿para qué? Ellos, por ejemplo, decían que, o afirman, que tomar, por ejemplo, como base una normal y aplicando una transmutación permite generar una curtosis, una simetría, o sea, una nueva distribución que ya va a tener asimetría y curtosis. Nosotros sabemos muchos mecanismos que podemos utilizar para eso, muchas otras soluciones, pero bueno, la fórmula es esta. Tomemos una distribución de base, que es, por ejemplo, la normal, la llamamos B, y con la f de A de B, más un parámetro que está entre -1 y 1, producimos una nueva distribución que le llamamos F2. Entonces, X es la transmutación y F es la base. Y acá podemos sacar, por ejemplo, la densidad y la supervivencia. La densidad transmutada es esta, la supervivencia transmutada. ¿Cuál es el interés adicional? No tenía nada que ver inicialmente con la ley de mortalidad. Cuando encontramos este artículo de 2018 que aplicaba la transmutación a un tipo de ley de mortalidad que se usa mucho, que es la GOP3. Entonces, pero nosotros vimos, cuando nosotros, un estudiante Juan Sebastián Orozco, que hizo una tesis relacionada con este tema, entonces vimos que la aplicación no solamente se restringe a la GOPES, sino a cualquiera. Y, por ejemplo, entonces aquí aparece una primera variación. La supervivencia va a depender de lambda, está entre -1 y 1. Y simplemente la definimos de esta forma. O sea, TPX es la de base, por ejemplo, la GOPES, y pues, uno forma esta combinación. Esto hace entonces que cuando lambda esté pone valores hacia -1, TPX va a aumentar. No lo coloqué aquí en el texto, pero esa es la clave. Es decir, si usted mueve lambda hacia -1, TPX le va a aumentar con respecto a TPX. TPX lambda va a aumentar con respecto a TPX. Ahora sí. Esa es la justificación para tratar de utilizar las transmutadas como modelo de longevidad. ¿Por qué? Porque es la longevidad que aumenta PPX. Entonces, si yo tengo un mecanismo que aumenta PPX, yo tengo un modelo para la longevidad. ¿A través de qué? De una propiedad que tiene también la transmutación, es que genera órdenes. En estadística, creo que en confiabilidad se usan mucho los órdenes estocásticos. Entonces, hay un orden que se llama estocástico, es de X es menor que Y si la función de distribución de X es mayor que la distribución de Y. Y hay otro que se llama regulación de verosimilitud, y es que X es menor que Y si el cociente de su densidad es el que existe en X. Hay una relación entre ellos dos que nos dice que si X es menor que Y en el orden de razón de verosimilitud, entonces debe ser también X menor que Y el estocástico. La consecuencia es que si X es menor que Y, el orden estocástico, la supervivencia conserva el mismo orden, o sea, 1 menos el de X es menor que 1 menos el de Y. ¿Cómo aplicamos eso? A través de un teorema que exponen acá los autores, que fue la base como del trabajo que iniciamos, que es que ellos dicen, tomen dos distribuciones transmutadas con parámetros de concentración, lambda 1 y lambda 2. Alfa digamos son parámetros de la base. Y suponga que lambda 2 es menor que lambda 1. Entonces, P1
es menor que P2 en el orden de verosimilitud. Conclusión. Si estoy en una distribución transmutal y tengo que lambda 2 es menor que lambda 1, entonces la probabilidad de supervivencia de lambda 2 es menor que la de lambda 1. ¿Esto qué está diciendo? Si muevo el parámetro hacia la izquierda, o sea, por ejemplo, aquí lambda 1, lo muevo hacia la izquierda, produzco lambda 2, me estoy moviendo hasta menos 1. ¿Qué está pasando con las supervivencias? Están aumentando. Un otro cambio de internet, porque necesitábamos algo dinámico, movernos en el tiempo. Eso es estático, pero ahora necesitábamos movernos. Entonces, la idea fue cambiar lambda el parámetro en un proceso. Ese proceso tiene que estar entre menos 1 y 1. Es raro ver procesos que estén entre menos 1 y 1. Lo más común son las cadenas de Markov de espacio finito, que se mueven entre un mínimo y un máximo. En general, los procesos no son acotados, pero lo que más vemos, por ejemplo, los ARMA, los ARIMA, etcétera, son precios que no son acotados. Pero entonces ahora vamos a introducir un tiempo que lo vamos a indicar tau, que va a ser el tiempo de las cortes. ¿Qué son las cortes? Las cortes van a ser años que están asociados con una tabla de vida. Es decir, las tablas de vida resumen cómo se distribuye, digamos así, la mortalidad en el rango de edades entre 20 y 110. Entonces, ese registro en algunos países lo hacen año tras año. Por lo tanto, entonces, para nosotros, corte va a significar vamos a hacer una pequeña demostración acá, pues, un ejemplo, tomando desde 1992 hasta 2020. Entonces, ese es el rango en el que tenemos acá. Definimos la transmutada nuevamente, pero ya esta transmutada va a ser una condicional. Debe ir dado el valor del proceso, el lambda. Ese no es un problema tan simple, es decir, si usted tiene un proceso y tiene una variable dependiente del sistema, no es algo tan trivial. Usted tiene que definir que esta operación tenga sentido. ¿Qué garantiza que esta operación tiene buena definición? Simplemente decimos, tome el valor observado del proceso, llámelo lambda x, y diga que entonces esta condicional es la que definimos hace un momento, que es de equidad. Se trata de medir entonces, ustedes en la de pago, entonces, y aquí me pasé la noche instalo, aquí era ¿cómo manejamos esto? Porque ahora el problema es, dígame, entonces, tiene su proceso, que va a mover el índice en el tiempo. ¿Cuál índice? El lambda. ¿Qué es lambda? La transmutación. ¿A dónde la quiere usted mover? Hacia menos 1. O sea, queremos procesos que en el tiempo se vayan moviendo hacia un sur. Y ahí puede tener que cambiar cómo defino este lado. Entonces, bueno, hay en principio dos posibilidades. Una, distribuciones que sabemos que están siempre en un rango de límites, son las becas. Podríamos hacer algo así, una especie de proceso estocástico Becker, alguna cosa así, o usar una locha, transformar el intervalo en el intervalo R. Eso sí lo sabemos hacer, eso es muy fácil, eso es la logística. Entonces, usamos eso. Tomamos un proceso, otro proceso que va a ser y tau,
que sí va a estar en R, ¿sí? YX estado va a estar en R. Entonces, tengo muchos modelos que puedo utilizar cuando tengo mi variable en R. Solamente que lo llevo al intervalo menos 1, 1 con esta transformación lógica. Entonces, lambda cumple con esta menos 1 y se está moviendo de acuerdo a cómo se muevan. ¿Sí? ¿Quién entiende entonces? Entonces, usamos un modelo de espacio de estados con variable de estado latente del estado. ¿Por qué? Bueno, por la flexibilidad que dan estos modelos. Es decir, esta variable latente x de tau es un vector de dimensión 2, alfa tau, beta tau, de tal forma que esta ecuación que aparece acá es lo que llaman en series de tiempo una tendencia lineal local amortiguada. Entonces se llama Hall. Ustedes recuerdan Hall Winters, cuando no hay estacionalidad, es el simple Hall. El Hall con amortiguamiento. El Hall solamente tiene dos parámetros, una amortiguación de varios estados, que son variantes. Pero cuando se le coloca un tercer parámetro θ, va a controlar mejor la tendencia, y eso es lo que necesitamos. Un modelo que reproduzca mejor las tendencias decrecientes. Entonces, nos pareció que este era el mejor modelo. Quería hacer un pequeño paréntesis. En un claustro que hicimos, había una discusión acalorada que era primero el modelo, que es primero el modelo o los datos. Entonces, un grupo de profes decía, primero son los datos y después surge el modelo. Había otro grupo que decía, no, para usted hacer esa etapa tiene que conocer modelos. Yo creo que esto aplica en tu vida. Es decir, yo puedo ver los datos, pero yo necesito saber modelos para analizarlo. Creo que se me ocurre tan fácil. Bueno, hacer ese comentario. Y hay un detalle, porque en fin, cuando nos vamos continuos, utilizamos lo que se llama una ecuación diferencial estocástica lineal. Y en lugar de un residuo normal, utilizamos un proceso continuo. Es continuo porque ya es un detalle que nos vuelve a llevar a la renta vitalicia. Cuando se logra la renta vitalicia, la exigencia, ese es un tema relacionado con una regulación que se llama Solvencia 2, en el cual se va a requerir que las compañías valoren sus pasivos a precios de mercado. Y la herramienta que debe usarse es lo que llamamos valoración neutral de riesgo. La única forma de colocar de implementar esa valoración es de ecuaciones diferenciales estocásticas. O sea, pero ese tema no lo vamos a tratar. Es decir, con esta formulación puede aparecer el cuánto vale el recargo por riesgo de localidad, que eso es muy importante. Es decir, usted puede decir, no, el recargo es del 13, el 20, el 30%, pero con esta metodología, en principio se puede determinar cuál es el recargo, digamos así, justo, pues, para hacer eso. Vamos a dar una noticia de cómo aplicamos el modelo. Primero necesitamos los valores observados de lambda. Digamos que son lambda rho. Se les aplica la inversa de Logi y aplica y obtener los valores observados de Y. Este Y se lleva a ese sistema de espacio de estados. Estimamos por máxima similitud ovales los tres parámetros. Acá intercalo una notica de este autor que dice que el principal desafío cuando se pronostica con modelos de mortalidad estocástica es la especificación de la dinámica del efecto cohorte. Que el efecto cohorte es lambda, y al especificar ese modelo ya cumplimos con este requisito, y lo que hacemos ahora es pronosticar. Es decir, hacemos pronósticos por fuera de la muestra, por ejemplo, de hasta el más ancho. Entonces, ¿qué hacemos con esos pronósticos?
digamos, lambda X tau, lo pronostico, y acá está mi pronóstico, lambda X tau primo. Pues este pronóstico, enseguida les muestro una gráfica, lo incorporamos acá, producimos el pronóstico de las convivencias. Y este es el pronóstico de la economía. Para obtener estos valores de lambda, eso es un poquito, lo mismo, es un poquito como complicado esto, pero necesitamos la densidad de T en la corte tau, de la base. Necesitamos una densidad que se llama proyectada, es decir, que utilizamos el mecanismo de transmutación colocando un lambda, colocando como base el valor de la densidad en la corte C. La corte C va a ser la base y de ahí calculamos transmutadas, esas transmutadas por la propiedad del orden van a ser también unos pronósticos. Y lo que entonces hacemos es que, planteamos, es que el pronóstico que hagamos con la transmutada va a ser probablemente igual a la que observemos en la corte campo. Ejemplo, 0 es 1992, tau es 2020. Entonces, esta que tengo acá, la calculo con los datos de 2020 y esta la calculo con los datos de 1992 actualizados por lambda. Entonces, yo pregunto, para tener esta igualdad, ¿cuál debe ser lambda? Entonces, lambda, simplemente, esta aproximación provee una resta y digo, hagamos esta diferencia, tenemos la distancia al cuadrado y escribimos el lambda que haga mínimo esa distancia al cuadrado. Ese va a ser el lambda. Eso funciona. Voy a empezar esta y paso directamente al resultado. Entonces, aplicamos el algoritmo con datos de España, Chile, Japón, Reino Unido, tomados de esta base de datos que se llama Human Mortality. Entre 92 y 2020, aquí están para la edad. Era 65, no lo puse aquí, pero bueno. Entonces, así están para mujeres de las 75. Entonces, en realidad, esta metodología sí permite ver cómo evoluciona el lambda y cómo evoluciona la longevidad, por lo menos en esta cohorte que inició en 1992. De cambio en aquellos, claro, no cambiaron los datos. Pero, ¿qué digamos, por ejemplo, Carmen? ¿Quién tiene la menor de todas? España. Entonces está diciendo que los españoles, son los que, a los que les está aumentando más la longevidad. ¿Por qué? Porque miren que está por debajo de todos. Un país que puede ser cercano a Colombia es Chile. Este sería Chile. En cambio, Japón, Japón debería ser esta cara. Está por debajo y después tiene reputación, puede ser una población muy europea, pero sin embargo no es lo mismo que España. Entonces, en conclusión, pues tengo el modelo dinámico y tengo las lambdas. ¿Qué puedo hacer ahora? Pronosticar. Entonces, con el modelo de espacio de estados, puedo, por ejemplo, para empezar, este año fue equivalente al 22, al 2020, pero tomé los 6 antes de 2020 para hacer validación cruzada. O sea, uso el modelo para buscarlo hasta acá y pronostico 6 lambdas hacia adelante. Entonces, contrasto, hago, eso es para Chile, para ver se da de 65. Entonces, según el modelo, según cómo se ajuste el modelo, entonces tengo un ajuste al deseado y un ajuste máximo de similitud. Lo que podemos ver aquí es que en Chile hubo una variación que no sabía yo explicar. Parece como que hubieran hecho una corrección, porque
su supervivencia se estaba acelerando mucho, no estaba siguiendo la tendencia y de pronto hubo una corrección. El caso es que al hacer la estimación de esos parámetros, alfa, beta y teta, por máxima de los minutos, el pronóstico sigue la tendencia. En cambio, los bayesianos, por alguna razón, es capaz de recuperarse. Lo que es interesante. Finalmente, vamos a un resumen. Tenemos la función del pronóstico de la supervivencia. Estos lambda que tengo acá son estos que estaban aquí en rojo y en azul. Si reemplazamos en el costo de la renta vitalicia este factorcito con los factores pronosticados con el modelo, tenemos esta fórmula final. Esta formulita sería: haga el pronóstico de cómo va a cambiar la mortalidad, calcule la función de supervivencia con esos pronósticos y calcule el costo. Acá tengo un resumen. Nuevamente, utilizando índice de mortalidad Schiller, ajuste de la tabla de base 92, cálculo de 12 mesadas, cuánto cuestan las 12 mesadas para obtener, por ejemplo, 3 salarios mínimos, o sea, 3 por 1.386.000, asumiendo que la tasa y la tasa de inflación siguen iguales. Entonces, en el 92, el lambda era 0.03, o sea, estaba a la derecha. Y en el 2020, el lambda se volvió menos 0.449. O sea, que acá se le dio un efecto de localidad. ¿Por qué? Porque el lambda bajó hacia menos 1. Entonces, eso se debería reflejar en los costos. Pregunta, ¿se reflejó? Sí. ¿Cómo? En el 92, esa renta valía 528 millones. En el 2020 debe valer 600 millones. ¿Qué debería hacer la compañía? Hacer este pronóstico. El pronóstico de la obtener ese. Si no estuviera parado, pues en el 92, puede hacer un pronóstico a 18 años. Si hace el pronóstico, le resultaría cuál debería ser el valor que debería utilizar para cubrir este cambio en la localidad. ¿Cuál debe ser el valor? 600. ¿Y qué representa? El recargo del 3.1%. Es conclusión. Las compañías podrían encontrar cuánto le va a subir el costo y pues colocando en el 92. Para previsión de este cambio de localidad voy a incrementar este costo de 528 que me va a decir, esto es muy caro. Hay unas conclusiones sobre este problema. Resulta que, como dicen estos dos autores, el ramo de rentas vitalicias era un negocio, como ellos mismos utilizan la palabra, del cual se habían alejado las compañías de libro. ¿Por qué? Porque tienen mucho riesgo financiero, lo que dirá a cambio de beneficiar su indexación al salario mínimo, justo la baja en esa que mencionan ellos. Acaban de verlo. Entonces, las compañías no querían, es mi interpretación, no estoy inventando lo que dice Mora, Jara, que son funcionarios de Raficón, menciona en 2015. Entonces, la reforma sitúa nuevamente las rentas vitalicias en el ojo del problema, porque dice, no, son las que van a ser el protagonista en este momento. Pero ya el sector asegurador sabía que esas no eran realmente, eran muy caras. Porque son muy caras, que tienen mucho riesgo. ¿Qué significa que sea muy cara? La usted
invierte una plata de 600 millones para obtener 3 salarios mínimos. Voy a hacer unos comentarios, pues. Entonces, la reforma debe tener en cuenta que si va a crear este componente, desde ahí es porque va a asumir los riesgos. O sea que el pilar contributivo en la parte de ahorro individual es un pilar con mucho riesgo. Entonces, está realmente usando dos para crear la pensión. La pensión en el CPR va a tener una instrucción así, pero en el CPR ahí va a tener una instrucción, va a ser una excepción, porque hacer entonces, algo que quería también señalar, por ejemplo, que el artículo 79 está como previendo que la nación saldrá a pagar las prestaciones de esa renta vitalicia en caso de menoscabo patrimonial o suspensiones de pago de las administradoras del sistema responsable. A mí eso me parece muy complicado, porque están previendo que van a haber suspensiones de pago. Porque va a haber usted una reforma, un sistema que puede estar en mejor. Esa observación es algo a título personal y no compromete pues para la universidad. Otro aspecto es que en el mundo las ventas vitalicias se venden a través de mercados. Eso es algo que hay que entender bien. Hay países, estos autores señalan, por ejemplo, que los países que tienen un sistema público de pensiones grande, por lo general tienen un mercado de rentas vitalicias pequeño. Por ejemplo, Alemania, Francia, Japón. Mientras que los países que tienen un sistema público muy pequeño tienden a tener mercados de rentas vitalicias desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Suiza, Singapur, sobre todo Chile. Si no cerca de nosotros, tiene un mercado de renta vitalicia que no lo tiene Colombia. Colombia no tiene un mercado de renta vitalicia. Ese es otro problema de la reforma, porque entonces, ¿quiénes van a proveer esas rentas vitalicias si no hay un mercado? Entonces, acá pues no entiendo que el texto todavía le falta, todavía reglamentarlos, etcétera. Y tiene algo que a veces uno no capta del todo, porque ellos dicen que la realidad estira mediante un mecanismo de disparidad de riesgos que no define que la actualidad es un competitivo, yo no creo que funcione bien. Y otras alternativas, como el fondo cuya operación puede ser aplicada mediante un procedimiento forma. Tampoco entiendo eso, porque es que es como decir, entonces, ¿quién quiere participar en esto? Y otra cosita, que es el artículo 88, establece que las pensiones actuales del retiro programado deberán convertirse en rentas vitalicias. Es otro problema, creo, que es que estamos buscando que esta figura del retiro programado, que se siente importante, que se sienta practicada finalmente, era un sistema que no funcionaba y la reforma procedió a cancelar. Y bueno, esto no es para los buenos, es para todos. Esto ha sido criticado, entonces está empezando a criticar porque ya pues, hay personas que quieren estar aquí, porque los van a cuidar. Estos cuatro preguntas de equipo de capital, ya mencioné. Es una voz de leyes. Muchas gracias. Agradecemos al profesor. Muchas gracias por su maravillosa presentación. Da muchas luces de problemas y soluciones que se vienen. Entonces vamos a proceder con algunas preguntas. Tenemos 8 minutos para preguntas. Por si alguien del público presente que está conectado virtualmente
quieren hablarlas, darle ayuda. ¿Cómo sabemos si alguien tiene una pregunta? Pero así tienen una texta, que se llama Luis, y el momento que alguien de un público, pero, Roman, perdón, César, por favor, procede. Gracias, Norman, que excelente presentación. Una pregunta. Cuando muelas el lambda, sacame de la duda, ¿está restringido a que siempre vaya hacia uno? A menos uno, perdón, menos uno. Claro, lo que pasa es que primero tenemos como que ver qué datos utilizamos. Los datos son tablas de vida. Una tabla de vida es una matriz, donde colocas las edades, colocas la fuerza de mortalidad o la tasa, la distribución, y colocas otras funciones. Bueno, esto está organizado por edad, por cohortes. ¿Qué hicimos nosotros? Estimamos el lambda. Para edad, tenemos una edad 65 entonces. Y vio que daba. ¿Sí? O sea, eso fue como uno de los hallazgos clínico. Entonces, cuando la CNC empezó, entonces, no es que tenga que ir a menos uno, sino que encontramos que entonces, en alguna medida, eso vamos a gratificó que el modelo podía dar una información óptima, porque podía comparar. Esa tabla de mortalidad decía que mujeres de 65 años. Ah, no, pues había una edad que se... Ese era como el ya. Por ejemplo, de 20 a 30. Vamos a decir, porque no me da que es como la que se empieza la persona, acá la 62 para mí. Muchas gracias. Esta era la pregunta de Mauricio y luego hay otra del público. Muchas gracias, pues, por la presentación, muy buena y muy informativa. Le quería preguntar algo, sobre todo con esta restricción, con esta condición matemática de la tasa de interés con la otra tasa, y es el modelo de Zeta. ¿Funciona bien bajo qué condiciones, por ejemplo, de estabilidad? Eso se lo pregunto es porque plantear el modelo solamente desconociendo, por ejemplo, por otro lado se está entrando decisiones con otras reformas que hacen que la inflación se dispare, por ejemplo, y demás. Eso no va a afectar el modelo también. Y lo otro también es lo de la pirámide poblacional, porque en este momento, pues, no solo en Colombia, sino en todos varios países del mundo está cambiando mucho. Y como este es el sistema de reparto, básicamente, el que se plantea, entonces eso cómo afecta. Porque ese es el modelo, pero qué condiciones se deben mantener, aparte de las propias del modelo. Gracias. Bueno, te respondo lo mejor que pueda la segunda pregunta y ahorita enfrento la primera. Los sistemas de reparto no se han desechado. Hasta donde yo entiendo, por ejemplo, hay países como Italia, Suecia, que reformularon los sistemas de reparto. Que ellos no están muy preocupados por ese problema de la pirámide poblacional. Están más preocupados como por crear un sistema equitativo que no produzca distorsiones en valores muy exagerados de la pensión, pero que tengan los requisitos básicos de protección contra el costo de vida, de una protección durante toda la vida, etcétera, que tenga posibilidades de reducción, etcétera. Entonces, la verdad, ese problema de
digamos, de la falta de conocimientos por no tengo una respuesta momento. Pero igual, la segunda es un poco más complicada, porque lo que tengo acá es Z, es un valor presente. Entonces tú me dices, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta condición no se cumple? O sea, ¿qué pasa si? Sí. Entonces, una manera de resolverlo es hacer el flujo de caja. O sea, plantear un problema de cómo cambian los saldos cuando tengo una tasa que llama flujo variable, por ejemplo. Y acá, como la otra tasa, y entonces, porque esta es una situación más realista. Y viene a ser, por ejemplo, los rendimientos del fondo, donde están invertidas las primas. Entonces, si se da esta situación, por ejemplo, IK menor que la tasa pactada, puede haber una situación y es que esto que debería converger hacia el final, hacia el final es cuando K se mueve hacia el límite 12,110 menos X, que es el límite máximo. Pues cuando K se acerca a esto, el saldo, que es lo que lleva la contabilidad de fondo, de cuánto le queda de plaza al pensionado, puede suceder, por ejemplo, que este saldo no converja o que simplemente se vuelva a cero antes del plazo, llega como a un default. Cuando tenemos esta otra situación, también puede ocurrir. Es que esta situación es la que actuó como le digo, como el gancho, por decirlo así, porque es que en Estados Unidos, como hay unos mercados financieros tan poderosos, ellos, a ver cómo les explico esto, alegan que los rendimientos financieros pueden ser suficientes para cubrir la inflación. Ya que usted, con lo que le paga la inversión en el mercado financiero, tiene rendimientos más inflación, porque ya los rendimientos son mucho más altos. Entonces, lo que puede haber es que el saldo termina con excedentes. Entonces, finalmente, sí, hay un problema real. Cuando un problema puede llegar a un default. Allí lo decía claramente, ¿cierto? Pero ya decía que la nación responderá en un caso de insolvencia. ¿Sí? Bueno, hay dos preguntas con esas terminamos. Sí. Diógenes de Jesús Ramírez pregunta que estos modelos tan complejos, ¿quién los estima en el gobierno como tales? Si de pronto sabes. Yo me imagino que debe ser una vicepresidencia técnica del Ministerio de Economía. Hay un viceministro que es el encargado, que seguramente fue los que, creo yo, pues hicieron la redacción de eso y con personal técnico. Es decir, eso no aparece público, pero finalmente detrás de eso que me redactan decretos ya técnicos para ordenadamente esta forma y vayan a colocarle el todo tiene que ser esa oficina técnica que está a cargo de ese ministerio. Recuerdo el nombre de esa persona en este momento. Listo. Y Gabriel Alberto Agudelo Torres, estudiante de nuestra escuela, dice: buenos días, felicitaciones al profesor Norman, y pregunta si puede hacer una intervención a través del micrófono. Entonces, yo creo que sí se puede y procede. ¿Cómo se hace? Que habla Gabriel. Que habla el micrófono. Buenos días, profesor Norman y profesor Juan Carlos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Gabriel.
Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, como decía ahí en el comentario, felicitaciones al profesor Norman. Este es un trabajo que tiene toda la importancia, porque es uno de los problemas más importantes en las rentas vitalicias. Ese tema de la estimación a futuro, de la función de supervivencia, de las probabilidades de vivir, es casi que un tema que es de actualidad por estas protestas que hay en Francia, por ejemplo, en este momento. O complementando la respuesta del profesor Norman a Diógenes, eh, hay una resolución de la Superintendencia Financiera del año 2010, la 1555, que es la que establece las tablas de mortalidad oficiales para Colombia. Ya han pasado 12 años, pero creo que nos podemos dar por bien servidos porque la anterior era de 1989. Hoy en día, ¿cómo se hace? Las aseguradoras y las AFPs proyectan las tablas de mortalidad, ellos mandan a la Superintendencia Financiera la solicitud para aprobar las nuevas tablas de mortalidad de ellos, eso es información confidencial de cada entidad, y el personal técnico de la superintendencia, como decía el profesor Norman, estudia la metodología que utilizó esta entidad y aprueba o niega la nueva tabla de mortalidad, pero es información confidencial pues, de ellos. También quería pues como hablar un poquito sobre el tema de la eliminación del retiro programado, aclarando ahí que tengo un sesgo, porque hace muchos años yo lideré el grupo en una entidad privada que fue la que diseñó y propuso esas modalidades de pensión que van a eliminar, de las que hablaba el profesor Norman. Entonces, aclaro pues que tengo un sesgo ahí, pero a mí me parece que eliminar el retiro programado beneficia a las aseguradoras, beneficia a las administradoras de fondos de pensiones y perjudica al afiliado. Eh, ¿Por qué? Porque uno tiene que recordar que en el retiro programado, el dinero que queda en la cuenta cuando cuando el pensionado fallece y no tiene pues un cónyuge, un compañero permanente que herede esa pensión, ese dinero es heredable. O sea, ese dinero puede ir a los hijos, puede ir a los padres, etcétera. Y si en última instancia no hay heredero, va al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, en ese caso, se perjudica, por ejemplo, al afiliado. Se podría perjudicar porque si ese afiliado está en una renta vitalicia, ese dinero queda de la aseguradora, no es heredable. Y no es que sea algo pues mal hecho por parte de las aseguradoras, porque esa es la naturaleza del seguro, como decía el profesor Norman. Y beneficia a las administradoras de fondos de pensiones porque estas entidades tienen que tener un patrimonio mínimo para poder administrar ese dinero. Y lo que se cobra por comisión de administración de ese dinero no alcanza a cubrir la rentabilidad que le tienen que dar a los accionistas por ese patrimonio. Entonces, si uno mira, por ejemplo, en las cifras de la superintendencia y uno mira el rubro que se llama posición propia, esa es la cantidad de dinero que los accionistas tienen invertido ahí y que no pueden utilizar. Entonces, lo que hacen es invertirla en el mercado financiero para tratar de sacarle rentabilidad, puesto que por comisión de administración, por esa plata, el retiro programado no alcanzan a cubrir esos dividendos que tienen que darle a los accionistas. Entonces, bueno, de todas maneras, yo agradezco mucho pues como que me hayan escuchado esta intervención tan larga y nuevamente le agradezco al profesor Norman por ese trabajo que creo que es tal vez de las cosas más relevantes en los sistemas pensionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Había una rifa para los que se quieren, pero hay una renta vitalicia por $10.